La imprescindible protección y conservación del lugar de los hechos debe de ser o considerarse como la piedra fundamental de la investigación criminalística. Para cumplir con estas exigencias debemos de respetar el sitio o el lugar de los hechos en este caso y haber fijado, recolectado y embalado adecuadamente todos los indicios. Esto es lo que nos dice el doctor Rafael Moreno en su libro de criminalística respecto a la preservación del lugar de los hechos y además asegurarnos de que los indicios no sean ni contaminados, ni alterados y mucho menos destruidos. Como vimos en nuestro video de clasificación de los indicios, que por si no lo viste te lo voy a dejar aquí arriba por si te interesa y te sirve, además de que sí te va a servir para este video, vimos todos los tipos de indicios que pueden existir, que podemos encontrar en un lugar de los hechos donde se cometió un presunto hecho delictivo. Cada uno cuenta con unas características específicas dependiendo su naturaleza, dependiendo su morfología y dependiendo sus componentes. No es lo mismo un arma de fuego a un cuchillo, a unas pastillas sospechosas, a un cadáver, a unos documentos. Van a tener características distintas y por ende van a tener un procesamiento completamente distinto. No vamos a recolectar ni mucho menos vamos a embalar de la misma manera este tipo de indicios que ya te mencioné. Y hoy te voy a enseñar cómo recolectar un tipo de indicio que vamos a encontrar en prácticamente todas las escenas de crimen o todos los lugares de los hechos. Obviamente pues hay excepciones como todo, pero es uno de los indicios que son más característicos de la criminalística, que es de los más característicos en la comisión de delitos, la sangre. Hoy te voy a enseñar cómo debes recolectar adecuadamente y embalar también adecuadamente y trasladar también adecuadamente este tipo de indicios. Esta petición de Ana Pérez. Muchas gracias, Ana Pérez, por recomendar este tema tan interesante y tan importante. Por eso hoy te presento la recolección de indicios hemáticos. Primero que nada te recomiendo que veas el video que ya subí sobre la clasificación de los tipos de manchas de sangre que podemos encontrar en lugar de los hechos. Te lo voy a dejar aquí arriba. Hablamos de todos los tipos de manchas de sangre que podemos encontrar, desde salpicaduras, por goteo o rastros, las manchas tipo pool, las manchas TB, las manchas insecto. Por si no la conocías, ahí está, ahí te la explico. Coágulos y bueno, todo lo que podemos encontrar, las manchas por limpieza, todos los tipos de manchas que podemos encontrar en lugar de los hechos, porque también va a ser importante conocer y saber diferenciar entre este tipo de manchas, porque no nada más es llegar, recolectar y vámonos, sino también es describir, es fijar, es fotografiar y sobre todo pues conocer las características en las cuales vamos a encontrar las manchas de sangre para poder escoger una metodología o una técnica para poder recolectar adecuadamente y preservar también adecuadamente y trasladar las manchas de sangre o manchas que presuntamente pueden ser sangre. Y el segundo recordatorio que es que te suscribas. Si estás aquí viéndome, escuchándome en este momento es porque a ti te interesan las ciencias forenses, que te gusta, que si la hematología forense, la criminalística de campo, la criminalística general, la criminología, criminología clínica, perfilación criminal, victimología, antropología forense, etcétera, etcétera, etcétera y muchos etcéteras más. Aquí vas a encontrar de todo. Entonces pues bueno, suscríbete, nada más es darle un clic y ya, se acabó, no te va a pasar nada. También deja tu like y si tienes alguna sugerencia para futuros temas, pues con mucho gusto déjala, porque yo sí cumplo, aquí está la evidencia. Pero bueno, ya, vamos a comenzar primero hablando sobre la sangre, porque debemos de saber exactamente pues con qué vamos a trabajar, qué características tiene la sangre fuera del cuerpo humano. Primero que nada debemos de saber y debemos recordar, si es que ya lo sabes, que la sangre no es un líquido nada más, no es un fluido, o sea sí pues, pero es considerado como un tejido conectivo líquido. Esto de color rojo debido a la presencia de eritrocitos o glóbulos rojos como los conozcas, que de manera general su función principal es transportar oxígeno a todo el cuerpo, a todos los órganos, a todos los tejidos, además de nutrientes. La sangre, entre muchos de sus componentes, cuenta con la hemoglobina, que es la encargada precisamente de adherirse al oxígeno, además de al dióxido de carbono que expulsamos, para transportarla por todo el cuerpo y también para sacarla por los pulmones, que es un proceso bien bonito que no vamos a ver ahorita porque pues no nos interesa ese proceso exactamente. La hemoglobina está compuesta por un pigmento llamado hemo, una proteína llamado globina, hemoglobina, que al juntarse con el oxígeno formarán la oxihemoglobina. Esto es lo que le da el color tan característico rojo a la sangre arterial y a la sangre venosa, porque la sangre arterial, debido a la oxihemoglobina, pues va a ser un rojo más brillante,
En cambio, la sangre arterial, debido a que solamente hay hemoglobina, su rojo va a ser más cereza, más oscuro. Y la sangre se divide en 3 capas. Tenemos la capa leucocitaria, que va a ser menos del 1% de la totalidad de la sangre, en donde vamos a encontrar plaquetas, que son fragmentos celulares que van a ayudar a la formación de coágulos, y los glóbulos blancos, o propiamente dicho, los leucocitos, de los cuales hay muchos tipos de leucocitos, que si los basófilos, que si los linfocitos, que si los monocitos. Bueno, no son tantos, pero ahorita de eso no vamos a hablar. Su segunda capa va a ser el plasma, que va a ser la capa que mayor presencia va a tener, va a ser más o menos del 55% y va a contener agua, proteínas plasmáticas como el fibrinógeno, que ahorita vamos a hablar de eso, y otros solutos como los electrolitos. Y alrededor del 45% que nos queda van a ser eritrocitos, que simplemente son glóbulos rojos. Y un proceso también súper importante y súper interesante, y en mi opinión muy bonito, es el sistema de defensa que tiene la sangre para evitar que el cuerpo pues se desangre, que es la coagulación. Esta ocurre cuando la sangre sale o se expone fuera de los vasos sanguíneos, se vuelve más viscosa y toma una forma sólida. Esto pues precisamente para evitar que el cuerpo se desangre. El fibrinógeno ubicado en el plasma se va a transformar en fibrina, una sustancia esencial para la coagulación. Posterior a la coagulación, se observa una modificación en el coágulo y se transforma prácticamente en un líquido amarillo, el cual va a ser el suero. Pero Alan, a mí qué me importa la coagulación, ya sé que es coagular, ¿por qué me explicas todo esto? Porque la coagulación también va a ser importante para el criminalista de campo, porque como hablamos en el video de los tipos de manchas de sangre, recuérdalo, aquí lo tienes. La coagulación también va a ser una forma, o más bien un indicio de saber más o menos cuánto tiempo lleva la sangre fuera del organismo, fuera del cuerpo humano o de cualquier otro cuerpo. La coagulación sucede al instante, prácticamente es en microsegundos cuando empieza el proceso de coagulación, la cascada de coagulación, muy bonito también, por cierto. Pero para que la sangre se coagule en su totalidad, tiene que pasar alrededor de 9 a 12 minutos. Y para que el coágulo se vuelva líquido de nuevo, llega a tardar hasta 1 hora. Entonces más o menos estos intervalos nos van a poder dar un indicativo de cuánto tiempo lleva la sangre expuesta al ambiente. Porque si encontramos coágulos, significa que tiene menos de 1 hora. Si no encontramos ni un solo coágulo, pero encontramos suero, significa que ya va, pues obviamente más de 1 hora. Pero si no encontramos coágulos, pero tampoco encontramos sueros, significa que tiene menos de 15 minutos. ¿Ven dónde está la importancia ahí? El tomo 1 de medicina forense actual nos recomienda que debemos de prestar especial atención a este tipo de indicios, que la observación debe de hacerse de manera adecuada y precisa, prestando el mayor detalle posible a este tipo de indicios, porque sus patrones, como ya vimos en el video, acuérdate, lo tienes aquí arriba, nos van a ser indicativos de todas las acciones, nos van a ayudar a hacer una reconstrucción lo más apegada a la realidad posible de los hechos presuntamente delictivos ocurridos en el lugar. También nos recomiendo utilizar técnicas de revelado, por ejemplo Blue Star, que también tenemos un video sobre el Blue Star aquí arriba. De hecho tenemos una práctica donde yo utilizo Blue Star y hago luminol y lo ponemos a prueba. Así que si no sabes qué es el Blue Star, ni para qué sirve, ni por qué tiene relación con la sangre o cómo funciona, pues mira, chécalo, ahí está arriba. De igual forma nos hace la recomendación de hacer una aplicación videográfica, de hacer una toma de video del lugar de los hechos, sobre todo de los patrones de manchas de sangre, para poder tener una mejor perspectiva de cómo es que se ubican los patrones en el lugar de los hechos, además de las fotografías que debemos de tomar. Antes de ya decirte cómo debemos de recolectar todos los indicios, todas las manchas hemáticas que podemos encontrar, tanto secas como líquidas, como coágulos, incluso en vegetales y demás, EasyTap, el cual es el Programa Internacional de Capacitación y Asistencia de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es la encargada de capacitar a los peritos de aquí de México, o en otras palabras son los estándares que debe de cumplir un criminalista. Nos recomienda lo siguiente al momento de hacer una recolección de indicios hemáticos. Primero que nada debemos de llevar nuestros kits de pruebas presuntivas, que ahorita vamos a tocar un poquito del tema, pero nada más quédate con esa información, y debemos de probarlos antes de siquiera llegar al lugar de los hechos. Los podemos probar dentro del lugar de los hechos, pero pues es mejor irnos preparados desde antes. Antes de trasladarnos al sitio, debemos de comprobar que nuestros kits de pruebas presuntivas para la determinación de presencia de sangre funcionan adecuadamente. Bueno, ya hicimos nuestra prueba en nuestro laboratorio o allá en donde estemos trabajando. Ya nos aseguramos de que nuestro kit de pruebas presuntivas para determinar si la presencia de sangre funcionan. Nos trasladamos al sitio, nos trasladamos al lugar de los hechos.
Y todas las manchas que presuntamente sea sangre debemos de llamarlas manchas rojizas. A nosotros no nos consta que es sangre, para eso llamamos nuestros kits, pero aún así no nos consta como del 100% si es sangre o no es sangre. Entonces desde ahora en adelante todas las manchas semánticas van a ser manchas rojizas. No es como en CSI que llegan y mira, ahí hay un pelo, es del culpable. ¿Cómo vas a saber que es el culpable? Es un pelo, ¿no? O sea, menos aquí, menos en la realidad. No podemos llegar y eso es sangre. Y sabes que es pintura, ¿no? Imagínate, pues no. Entonces, manchas rojizas. La segunda recomendación que nos hace EasyTap una vez que estamos en lugar de los hechos es usar nuestros kits de pruebas presuntivas para determinar la presencia de sangre. Está largo el nombre. Esto lo debemos de aplicar en pues, todas las manchas rojizas que podamos encontrar que nosotros consideremos importantes o relevantes para poderlas recolectar. Así no perdemos tiempo ni recursos en recolectar pues manchas rojizas que ni siquiera es sangre. Las pruebas presuntivas, como lo dice su nombre, pues son presuntivas, no nos van a confirmar al 100% que es sangre, pero por lo menos van a dar un indicativo de que hay una alta probabilidad de que sea sangre. Aún así, vamos a seguir llamando a las manchas manchas rojizas. Entonces, la recomendación de EasyTap es tomar una muestra de esa mancha rojiza que vamos a levantar o vamos a recolectar, aplicarle una prueba presuntiva. En este caso EasyTap recomienda, o más bien hace mención, no lo recomienda, hace mención de usar un kit de fenoftaleína o la técnica de Kassenmeyer, son sinónimos, se conocen igual. Y por eso te digo que te suscribas, porque en otro video vamos a hablar, porque tenemos que hablar, tenemos que conocer sobre las técnicas orientativas o presuntivas, como ya te dije, las pruebas confirmatorias, que estas sí nos van a dar el 100% de que sí es sangre, las técnicas para determinar el origen de la sangre, pruebas para determinar el grupo sanguíneo, determinación de enzimas, de proteínas y bueno, muchas pruebas más. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Pero bueno, regresando a lo que nos incumbe, EasyTap, como ya te dije, pues nos recomienda, más bien hace mención, solamente dice que hay que llevar nuestro kit de fenoftaleína y aplicarlo a las manchas rojizas. Sin embargo, este paso lo podemos omitir en caso de que la mancha rojiza, nuestro indicio que estamos por recolectar, la cantidad sea muy escasa o insuficiente para poder hacer la prueba y además llevarnos una cantidad suficiente para que los químicos, en este caso creo que lo hacen los químicos, o bueno, hematólogos forenses, puedan realizar todas las pruebas adecuadas. Estas que ya te mencioné, que si la confirmatoria, que si la determinación del grupo sanguíneo y bueno, más pruebas. Pero lo más importante, ADN. Acuérdate, genética. Lo siguiente que nos menciona EasyTap de manera muy general, esto pues prácticamente lo hace para todo tipo de manchas, es la recolección de manchas de sangre, que es agarrar un hisopo que esté humedecido con agua isotónica o agua destilada y frotarlo de forma concéntrica sobre la mancha, independientemente si la mancha es líquida o la mancha está seca. Y el hisopo debe de absorber la cantidad suficiente de sangre para que pueda ser analizada, pero sobre todo para que tenga un secado rápido. Porque si nos llevamos el hisopo así todo humedecido, pues se va a chorrear y va a ser un desastre. Y justamente debemos de esperar a que se seque para poder embalarlo. Eso ya lo vimos en un video también, que si no me equivoco fue de criminalística de campo, donde hablamos de la recolección de muchos indicios y hablábamos de cómo es que debemos de recolectar prendas. En este tipo de indicios debemos de esperar a que la sangre se seque para posteriormente ponerles una hoja blanca encima de la mancha de sangre y embalarla en una bolsa de plástico. Entonces sí es importante que se seque. El siguiente punto que hace hincapié EasyTap que debemos de hacer es hacer un control negativo, asegurarnos de que nuestro hisopo y nuestra agua destilada o agua isotónica pues no esté contaminada, no tenga ahí residuos de cualquier otra cosa y pues verdaderamente esté esterilizada. Y también debemos de hacer, esto sí lo hacen todo mundo en todos los libros que vayas a leer de criminalística de campo, de hematología forense, todos te van a decir esto, que debes de tomar un control de la superficie o el soporte en el cual se encuentra la mancha rojiza. Esto también para determinar si es que la superficie o el soporte están contaminados con algún componente o alguna sustancia que afecte a las pruebas presuntivas o afecte a las pruebas confirmativas. Por ejemplo, la prueba de Adler, también conocida como la de benzidina, utiliza las propiedades de las peroxidasas sanguíneas para poder hacer una reacción de oxidación y así poder determinar si es o no sangre, o bueno, si podría o no ser sangre. Y hay muchas superficies, muchas sustancias, muchos soportes que también contienen peroxidasas y pueden hacerte tener un falso positivo. Por eso es importante llevarnos el control de soporte. Por ejemplo, si tú haces una prueba de Adler o prueba de la benzidina en una manzana, te va a salir positivo, pero pues la manzana no es sangre. Entonces imagínate una manzana con sangre, pues obviamente no vas a saber si verdaderamente es sangre o es la manzana reaccionando.
¿Sí se entiende por qué hay que llevar un soporte? Ahora sí, a lo que vienen todos. ¿Cómo es que se debe recolectar los distintos tipos de sangre, de toda la sangre que podemos encontrar, o las manchas rojizas, que habíamos dicho que son manchas rojizas, que encontremos en lugar de los hechos? En todos los casos de recolección de manchas de sangre debemos de considerar lo siguiente, y es que una vez que tengamos la sangre recolectada y embalada, debemos de refrigerarla a una temperatura de entre 2 y 4 grados Celsius, y debemos de trasladar todos estos indicios embalados en menos de 48 horas a los laboratorios para que les hagan análisis. Todo lo que te voy a decir está sacado del libro de hematología forense de Marta Franco de Ambrís. Entonces, pues si tienes alguna duda, ahí está la información, ahí está la fuente. Para sangre líquida nos recomiendo utilizar una pipeta Pasteur o un gotero, recolectar esta sangre líquida y vaciarla en un tubo de ensayo limpio, además de añadir 1 mililitro de agua salina por cada 5 mililitros de sangre. Los coágulos debemos de recolectarlos con un extremo de un aplicador de madera y colocarlo en un tubo de ensayo, además de también añadirle 1 mililitro de agua salina por cada 5 mililitros de sangre. Cuando tenemos sangre seca en objetos sólidos, debemos de apoyarnos de unos cuadraditos de 2 por 2 centímetros de tela blanca y limpia que esté libre de apresto. Estos pedacitos de tela los tenemos que humedecer en agua salina del 0.85% y se debe de poner en un tubo de ensayo, además de que debemos de aplicar exactamente el mismo proceso, pero esta vez en otro lado de la superficie donde no contenga sangre. Ese es nuestro control de soporte. Si encontramos sangre seca en tela, debemos de recortar una superficie considerable de nuestra muestra, en este caso muestra que contenga sangre. Y además también debemos de recortar una parte del soporte de la tela para nuestro control de soporte, obviamente sin sangre, es decir, vamos a llevarnos dos pedazos, uno con sangre y otro sin sangre. En caso de que tengamos sangre seca en una superficie bastante grande que no podamos recortarla o demás, aquí podemos aplicar dos tipos de técnica. Primero, la que nos hizo EasyTap, agarrar un hisopo con agua destilada o agua isotónica y hacer un movimiento rotatorio en la mancha seca. O podemos aplicar la técnica de raspado, que podemos agarrar unas tijeras, un bisturí o algo así finito para empezar a raspar la mancha seca y pues tomar todos los fragmentos que vayan soltando de esa mancha y embalarlos en una bolsa de papel. También tenemos que aplicar esas mismas técnicas con el soporte, pero sin mancha de sangre. Mancha de sangre en vegetales, que esto me pareció muy curioso, nunca pensé que podría haber sangre en vegetales. Pero en caso de que lo llegue a ver, pues más o menos se aplica el mismo proceso que con la tela. Se corta un pedazo del vegetal con la sangre y otro pedazo sin la sangre para tener nuestro control. Si tenemos sangre en tierra o en arena, nos dice que debemos de recolectar un trozo completo del soporte, obviamente que contenga la sangre, y debemos de meterla o embalarla en una bolsa de plástico, y a su vez esta bolsa de plástico debe de ir en una caja de cartón. Y mismo caso, debemos de hacer exactamente lo mismo, pero ahora con una parte de la superficie donde no haya rastro de mancha de sangre. Y antes de que me digas nada, Alan, ¿qué nos supone que si metemos sangre o cualquier indicio, tejido biológico en bolsas de plástico se puede generar bacterias? Pues sí, sí se va a generar bacterias. Es por eso que en este tipo de casos, solamente en este caso donde embalemos en bolsas de plástico, debemos de asegurarnos de que esto no dure más de 2 horas dentro de la bolsa de plástico, porque precisamente se puede generar bacterias y hongos que degraden tanto la sustancia como el contenido genético, es decir, el ADN. Entonces, si vas a embalar algún tipo de sangre o algún tipo de tejido biológico en plástico, procura que no dure más de 2 horas ahí, así aunque esté refrigerado. En caso de que tengamos sangre en cabellos, elementos pilosos o elementos filamentosos, que están correctamente dicho más bien. Pero imagínate si decimos elemento piloso y no es un pelo, es una fibra, pues ahí ya la regamos. Entonces mejor elemento filamentoso lo vamos a tomar con unas pinzas, acuérdate, pinzas de punta de goma, y lo vamos a embalar según la autora en una bolsa de plástico, pero a mi parecer más bien debería de ser en una bolsa de papel o un sobre de papel o hasta en un tubo de ensayo. El punto es que no sea plástico, y preferiblemente papel en todos los casos, preferiblemente siempre, porque así transpira y pues ya no se hacen las bacterias ni los hongos. En caso de que debamos de recolectar sangre en víctimas, en el caso si son vivas, pues obviamente tenemos que pedir el consentimiento, debemos hacer el consentimiento informado de que tenemos que recolectar la sangre, pero pues en el caso de que sean cadáveres debemos utilizar exactamente el mismo proceso con el que usamos para la sangre seca en objetos sólidos, con nuestros pedacitos de tela de 2x2 humedecidos en agua salina, y pues ahí los aventamos para que absorban la sangre y nos lo llevamos.
exactamente el mismo proceso. Además de que en este caso debemos también recolectar sangre de la víctima para pues hacer una comparativa. Este tipo de recolección se recomienda pues precisamente en sangre donde nosotros sospechemos que no proviene de la víctima. Y bueno, nada más para recordarte, pues todos los embalajes, todos los embalajes deben de ser etiquetados antes de que metas el indicio, no después, porque luego vas a estar apachurrando el indicio por querer escribir y lo vas a dañar, lo vas a alterar, incluso lo puedes llegar a contaminar. Antes de que embales los indicios, etiquétalos y llena la información, ¿ok? Acuérdate que llevan número de carpeta de investigación, fecha y hora a la cual se recolectó el indicio, lugar en el cual se recolectó el indicio, naturaleza presuntiva del indicio, en este caso pues son manchas rojizas, se le vas a poner mancha rojiza que presunta ser sangre. Listo. Y tu nombre y firma, nombre del perito que hace la recolección y el embalaje. Y listo, es todo. ¿A poco no está sencillo? No es tan complicado, la verdad, recolectar sangre. Solamente pues, hay que conocer las diferentes técnicas que podemos utilizar, como la técnica de raspado, que si el hisopo, que si la probeta, que si el gotero, que si los cuadritos esos de tela. Incluso hay unos papelitos que llegan a guardar sangre que con una sola gotita que le pongas ahí, con un gotero, se va a poder preservar la sangre por muchísimos, pero muchísimos años. Aquí te voy a dejar el nombre porque no me acuerdo en este momento cómo se llaman. Ahí está escrito el nombre. Que pues, o sea, como te dije, van a durar muchísimos años ahí y son utilizados en el área de genética para poder guardar ese tipo de evidencia, de indicios. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la información porque ya hablamos de todo sobre la recolección. En otro video vamos a hablar, como ya te dije, de las pruebas presuntivas, confirmatorias y todas las pruebas que ya te mencioné. Entonces, si te interesa y quieres saber el tema, pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Además de muchísimos más videos que vamos a ir trayendo poco a poco. Si tienes alguna pregunta o algún comentario extra que quieras añadir a toda la información que ya dijimos, o si tienes alguna sugerencia para futuros temas, para a su vez futuros videos, pues también deja los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Sin nada más que decir, espero que tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.